Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Y serán nuestros invitados no solamente hoy, sino que mañana y el jueves, ¿verdad? Así es. Porque es una semana especial en Diana Verónica y Tony de no solamente de celebrar la independencia, sino que los 200 años de que somos una república, una nación, una... La emancipación, pues, ¿verdad? La independencia, pero bueno. Todo eso tiene sus matices. Ese es el término, ¿verdad? Y como tú decís, todo eso tiene sus matices. Y vamos a conversar, nos han hecho el honor de poder compartir esta semana con nosotros y con toda la audiencia de Diana Verónica y Tony a dos miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. Está aquí con nosotros y de verdad que lo apreciamos mucho porque él viene aquí. Y de ahí no va a ningún lado. No, ya solamente con ustedes. Y agradecido. Don Pedro Escalante Arce. Don Pedro, qué bueno tenerlo. Pues para mí es la alegría estar con ustedes y la satisfacción de regresar aquí, hablar de cosas de historia y estar entre amigos. Muchas gracias. Agradecemos mucho que nos acompañe hoy, mañana y el jueves. Y el jueves, sí. Y está también con nosotros Herbert Erquicia, historiador, también miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Herbert, ¿cómo estás? Muy bien, Tony, buenos días, Diana Verónica. Y bueno, aquí estamos junto con Pedro, que está exclusivo. Sí, ¿verdad? Sí, no, de exclusivo, verdad. Podemos decir eso, en exclusiva con Diana Verónica y con Tony. Pedro, sí, eso sí. Y bueno, ustedes... De Herbert hay que decir que también fue director del Museo Nacional de Antropología, sí. El MUNA. ¿Qué otros cargos, Herbert? He sido director de la Escuela de Antropología en una universidad privada y hoy mismo soy de la Universidad Tecnológica de El Salvador y hoy mismo soy director de posgrados y extensión en la Universidad Pedagógica de El Salvador. Muy bien. Okay. Muy bien. Ustedes han dividido los 3 días, ¿verdad? Lo previo a la independencia, mañana dice, bueno, San Salvador y Sonsonate, contexto socioeconómico e histórico previo a 1821. Ese es el tema de hoy. Mañana, movimientos insurgentes previos a 1821. Y el jueves, independencia, anexión a México y creación del Estado de El Salvador. San Salvador y Sonsonate, entonces, ¿por qué? ¿Por qué comenzamos por ahí? ¿Por dónde comenzamos? Sí. Pues porque San Salvador y Sonsonate son las regiones que van a formar el país. O sea, es verdad que la parte de San Salvador es más extensa y que abarca la parte occidental de Santa Ana, la parte central de San Vicente y luego la parte oriental. Pero eso era San Salvador, la intendencia, ya en época de la independencia. Pero estaba otra parte que no era San Salvador, sino que era Sonsonate, que abarcaba los actuales departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, y eso jamás había estado dependiendo de San Salvador, sino que dependía directamente de Guatemala, aquello. Por lo cual tiene ciertos matices históricos un tanto diferentes. Así es que lo que es ahora El Salvador se forma por la unión de Sonsonate y San Salvador, que tienen en cierta manera una historia compartida, pero con rasgos diferentes. O sea, en 1800 eran territorios totalmente independientes. No es que fueran independientes, sino que estaban en diferente jurisdicción, aunque claro, las fronteras han... Bueno, por ejemplo, si El Salvador, si lo que es actualmente El Salvador no hubiera incluido, cuando se formó la República Salvadoreña, el Estado de El Salvador, si no hubiera incluido la parte de Sonsonate y siempre le hubiera quedado a Guatemala, pues la frontera estaría en Armenia. La frontera estaría en Armenia y estaría allá por... Ahí por el Claudia Larza. Sí, por ahí estaría... Hoy el paso... ¿Cómo se llama? El derivador. El derivador, se nos olvidó, pero entiende. Sí. El derivador Claudia Larza. Es una región que antes se llamaba Amate Marín, esa región así, donde está ese derivador, donde va a llegar... Antes tenía un nombre antiguo que se llamaba Amate Marín, por ahí. Pero como les digo, si la parte de Sonsonate no se une a San Salvador para formar un estado, la frontera guatemalteca estaría ahí nomás. Ahí nomás estaría. ¿No sería el río Paz? ¿Y cuál es? No. Bueno, sería el río Paz para Santana. Por la parte de Santana, porque Santana por arriba. Pero llegaría al lago de Coatepeque, por ejemplo, en la frontera llegaría al lago de Coatepeque. La frontera sería el río Chuchucato.
Sí, el Chuchucarto. El Chuchucarto, sí, el Chuchucarto sería. ¿Y cuál era el contexto socioeconómico de aquel entonces, 1800, antes de 1821? Bueno, en cuanto a concepto socioeconómico, no sé, Herbert, tú puedes hablar de... Yo creo que eso, bueno, Pedro inició con algo muy importante, porque siempre hemos creído que El Salvador está constituido como hoy lo conocemos, pero más bien son dos regiones que se unen y hasta 1824 forman el actual El Salvador, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eso hay que tenerlo claro. Y por otra parte, el contexto socioeconómico era que este espacio sansalvadoreño y sonsonateco era un espacio muy rico, ¿verdad? Muy rico comercialmente, obviamente en finales del siglo XVIII, inicios del XIX, uno de los productos más importantes del Reino de Guatemala era el añil, que se cultivaba en mayor parte en El Salvador actual, ¿verdad? Pero también habían otros productos como la caña de azúcar, el tabaco, el ganado, y muy importante para ello eran las ferias comerciales, ¿verdad? O sea, habían un intercambio comercial muy rico, y aparte de eso, por ejemplo, hacia 1807, cuando conocemos la estadística del intendente Gutiérrez y Ulloa de San Salvador de 1807, sabemos que ese espacio que hoy llamamos El Salvador es el territorio más densamente poblado de Centroamérica. Estás hablando de una gran cantidad de gente. O sea, que eso viene de antes. Eso viene de mucho antes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que ver todas las relaciones económicas, sociales, políticas que se están dando. Hay como le decía, bueno, la producción de la hacienda añilera, que no solo tiene que ver con el añil, sino que con el ganado, con la movilidad también de las personas, y con estas ferias que son muy importantes, aparte de entender esa diversidad étnica, ¿verdad? Porque siempre hemos pensado en esa diversidad, en ese binomio españoles-indígenas, pero no, ¿verdad? Están otros que son los africanos esclavizados, que a partir de ellos son los afrodescendientes, o sea, mulatos, zambos, todas estas castas que se llamaban en la época colonial. Entonces eso lo que te brinda es un espacio multicultural, multiétnico, con una variedad económica muy importante y por supuesto social, ¿verdad? Y con mucho poder, sin tener el poder real, porque el poder real en realidad estaba en la capital del Reino de Guatemala. Entonces son parte de los poder político. Digamos el poder político, ajá, ¿verdad? Pero el poder económico estaba distribuido. No dudo que en Guatemala había poder económico, pero en esta zona, de acuerdo a lo que ustedes nos relatan, Sonsonate, San Salvador, sí había también mucha actividad económica, claro, y comercial. Sí, claro, las élites económicas, políticas de San Salvador eran muy importantes, pero al final y al cabo la élite guatemalteca, digamos, la del Reino de Guatemala, pues de alguna manera dejaba era la que pesaba a un lado, ¿verdad? La élite pesaba porque eran los grandes comerciantes, ¿verdad? Y eran como, pues sí, el representante de. Sí, representante ante la corona española. En la administración pública. Sí, sí. Muy poco se dice que al rey al que nos independizamos del reinado de Fernando VII, ¿no? Sí. Que en aquel entonces no sé si estaba cautivo, no sé dónde, cómo era porque como que en Centroamérica nos sentíamos un poco sueltos, ¿no? Y era una oportunidad importante. Es que lo que pasa es que el contexto histórico americano es más o menos homogéneo en toda la parte de la América española, con la parte esta de Fernando VII que está cautivo en Francia y luego regresa a España. Todo eso causa una
una conmoción que es la que va a ocupar todas estas regiones para comenzar a hablar de autonomía, sobre todo, y después de independencia. Todo esto es un contexto que tiene mucho que ver la parte de la situación europea, la invasión francesa en España, y además había como ya llegado un momento, gracias a las filosofías liberales españolas, francesas, inglesas, había llegado ya un momento en que realmente estos países ya estaban como queriendo comenzar a actuar y pensar por sí mismos. O sea, la parte nuestra de nuestra independencia es parte de un contexto americano general, y eso que nos tardamos, porque prácticamente nosotros somos una dependencia emocional de México en la parte de la independencia. O sea, fue la independencia, la casi inmediata independencia que se iba a declarar ya formalmente el 27 de septiembre de 1821 en México, lo que causa que nosotros nos adelantamos un poco en Guatemala y se declara la independencia de Centroamérica, del Reino de Guatemala, porque yo siempre insisto en que El Salvador no existía. No se puede hablar de independencia del Salvador, eso no. Es independencia de Centroamérica y luego va a surgir el Estado salvadoreño. Antes de que continuemos, quiero leer comentarios, que ya hay muchos en nuestra transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar pendientes. Un saludo. Nelson Luna dice, excelente, con cuaderno y lapicero en mano para anotar y aprender. Mira, es que hablábamos hace un momento que nosotros somos de la escuela de andar para apuntar. Ajá, el lapicero en mano. Qué bueno, Nelson. Ay, mire, el rector. Nelson Zárate. Nelson Zárate. Un saludo. Saludos al maestro Erquicia. Saludos. Gracias, ingeniero, por estar pendiente. Reina Chica de Nerio, esos temas deben ser obligatorios en escuelas y colegios. La verdad que se ve, pero muy rápidamente, ¿verdad? En estudios sociales, me acuerdo yo, pero muy rápidamente. Evelyn Geraldina López, me encanta. Gracias a todos por estar pendientes. Mire lo que provocan ustedes. Miren. Usted sí es influencer. Pero bueno, en el buen sentido. En el buen sentido de la palabra. Gente como él necesitamos de influencer. Entonces, vaya, es lo que ocurre en la autonomía de España en 1821. Y de Centroamérica. De Centroamérica. Pero entre 1821 y 1824 comienza ya, digamos, comienzan los países a configurarse. Lo que sucede es que entre 1821 y 1824, digamos ya con la fecha que estaba mencionando yo, suceden un montón de cosas, porque realmente la independencia de Centroamérica es con la pretensión, primero no totalmente clara y declarada, de unirse a México. Pero en enero del año siguiente, el 22, el Reino de Guatemala, el viejo Reino de Guatemala, se declara, después de una consulta a ayuntamientos y cabildos, viene una declaración casi forzada de anexión al Imperio Mexicano. Entonces, antes de que los países puedan comenzar a tener una personalidad política propia, las provincias, viene todo el periodo de anexión a México, porque no hay que olvidar que nosotros estuvimos anexados a México con ciertos matices, pero estuvimos anexados al Imperio Mexicano, al Imperio de Iturbide. Lo que pasa es que esto no duró mucho. No duró mucho, y además viene la Guerra de San Salvador, la oposición de San Salvador y San Vicente a la anexión. Pero una oposición que muchas veces uno encuentra también matices que sí, que no, que en realidad lo que se quería era ya no seguir dependiendo de Guatemala. Porque todos esos movimientos autonomistas en la parte salvadoreña, más que todo están enfocados hacia no depender de Guatemala por los resentimientos históricos que habían a la dominación por parte de la capital del reino. Por ejemplo, cuando hablaba Herbert de la parte económica, nuestros productores de añil, nuestros hacendados, claro, ejercían un poderío económico, pero a nivel provincial, ¿verdad? Realmente todos ellos dependían de los comerciantes de Guatemala, de los grandes comerciantes, que eran los que tenían las redes de exportación. Porque ¿de qué servía producir añil, índigo, si no habían redes de exportación a la península, a España? O sea, porque realmente el índigo que se iba, por ejemplo, a Sudamérica, es muy poco. Cuando uno ve las exportaciones, por ejemplo, que se hacían de añil por la parte de Acajutla al Perú, es muy poco.
el grueso del añil es para Europa y eso es por el Atlántico. Entonces no queda más que estar sujeto a las redes de comercio que estaban establecidas a través de los grandes comerciantes de Guatemala, que son los que dominaban las redes y además los sistemas de financiamiento. Ya funcionaban en esa época, por ejemplo, las letras de cambio. Y en fin, todo ese manejo que había que hacer de las finanzas, de pagar los viajes, de pagar los fletes y todo eso, estaban en manos de los comerciantes guatemaltecos. Y esa era la dominación que ejercían sobre los productores de la parte hoy salvadoreña, porque realmente nuestros hacendados de San Salvador pues eran provincianos, eran a veces casi como ricos de pueblo, parecían aquí en San Salvador, como ricos de pueblo que no dominaban las redes comerciales, el financiamiento, el dinero. Era en Guatemala, inclusive a través de la iglesia. Eso les iba a preguntar, porque hay un montón de sacerdotes, presbíteros, ¿verdad?, involucrados en estas gestas previas a la independencia. Pero la vez pasada yo hablaba con Herbert y Pedro, te referías a Pedro Pablo Castillo, por ejemplo, que era mulato, que era el de la pólvora, el cuetero. Es decir, ¿cuáles eran las características o los estratos sociales de toda la gente que se combinó, que son nuestros próceres, dentro de los cuales entiendo yo que José Matías Delgado es como el principal, ¿no? El primero, sí. El primero, José Simeón Caña, Manuel José Arce, Pedro Pablo Castillo, los hermanos Aguilar, Isidro Méndez. Toda esta gente es que se conocían, se fueron conociendo en el camino. ¿Cómo se amalgaman ellos? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar... y un montón de sacerdotes. Sí, bueno, en primer lugar creo que hay que definir que la palabra prócer es más bien algo que se utilizó ya en el siglo XX para denominar a estas personas, ¿verdad? Como bien decías, muchos de ellos estaban en las milicias o estaban en la iglesia, ¿verdad? Pero otros también eran alcaldes de barrio, alcaldes de los mulatos, por ejemplo. El otro día te comentaba de Pedro Pablo Castillo que la historiografía salvadoreña siempre denominó como mestizo. Pero hace poco, investigando con la colega Mariel Berrera, pues descubríamos que el acta de bautizo de Pedro Pablo Castillo, en donde aparece que es mulato libre de San Salvador, ¿verdad? Y obviamente cuando se están bautizando los hijos de él, que son los Castillo Aquino, están tanto la esposa de Pedro Pablo Castillo es mulata del barrio de la Candelaria. Entonces, lo que pasa es que también hemos negado una impronta, una huella afrodescendiente y obviamente hay que tener claro que en los movimientos previos a la independencia también se suman otros grupos, no solo los grupos que conocemos de los próceres y que son... no todo era, a ver, ya decías tú, gente de la milicia, gente de religiosos, obviamente gente con poder económico, comerciantes, no lo dudo. Pero, a ver, lo que yo entendería es que Guatemala, por ser de a donde salía la exportación y llegaba también todo lo que venía de España, allí seguían mandando los españoles, por decirte algo. Vaya, todavía, allí estaban todavía los primeros que se comenzaban a mezclar, pero en el resto del territorio, San Salvador, Sonsonate, éramos más propios del lugar, por no decir indios, pues, pero propios del lugar. Así. Pero acá también, o sea, las autoridades, o sea, el intendente de San Salvador, por lo menos para hacia el 5 de noviembre de 1811 era Antonio Gutiérrez Ulloa, un español, ¿verdad? Y así, o sea, otras autoridades, tampoco era que no podía ser autoridad importante sin ser español, ojo. Por ejemplo, los criollos de Guatemala no llegaban a estos puestos de poder. Para esa época todavía no. No, podían estar, pero digamos, en los puestos de poder de la administración colonial estaban en un segundo plano y sin embargo tenían, digamos, todo el dinero del mundo para ser la élite, ¿verdad? Entonces, allí también tenía que ser español peninsular. Entonces, ahí había un conflicto. El conflicto, por ejemplo, san salvadoreño, con lo que explicaba ya Pedro Escalante del añil,
es que la mayor parte de la porción del pastel, ¿verdad?, se la llevaban los comerciantes, o sea, ellos hacían solo el trabajo de el intermediario. El intermediario, ¿verdad? Ajá. Pero el que sembraba, cosechaba, extraía en la hacienda el añil y hacía todo eso era en San Salvador. Y el que hacía solo el intermediario de vender el añil a la gente de Cádiz, a los gaditanos, ¿verdad?, era el guatemalteco. Ellos se llevaban la mayor parte de la porción. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Es que esas injusticias todavía las vemos. Todavía persisten. Mira, ese es el capitalismo. Ajá. Sí. No, de verdad, o sea, todavía persiste. Sí, no, estoy hablando de verdad. Mira, y haciendo un poco de historia, una curiosidad, y porque decía ya don Pedro, todo eso salía de los puertos de Guatemala hacia España, y era donde está hoy Puerto Barrio y todo eso, Puerto Castilla, o eran otras zonas. No, también había los puertos de Honduras, también estaba Puerto Caballos, ahora Puerto Cortés, ¿verdad? Bueno, de hecho ahí hay una fortaleza. Omoa, sí, o sea el tráfico a Europa era por el Atlántico, definitivamente, no había otra manera. Así es que por eso es que los comerciantes guatemaltecos, los grandes comerciantes, pues tenían en sus manos las redes y un poderío sobre los productores de la parte de San Salvador. Y porque la parte de San Salvador lo que eran productores de tinta y lo que hacían era que esa tinta pues la comercializaban en ferias, pero esas ferias el precio era puesto prácticamente por los comerciantes guatemaltecos, ¿verdad? O sea, se fue desarrollando un resentimiento de mucho tiempo respecto a Guatemala. Y eso también ya se veía desde la época del cacao en Sonsonate, un resentimiento a la dominación que había por parte de una élite foránea que no era la propia de estos lugares. Hay aquí algunas, sí, perdón. Sí, no, sin embargo hay que tomar cuenta que esa élite también estaba de alguna manera vinculada a la élite sansalvadoreña, porque había muchos matrimonios y esto y lo otro, los mismos. Y ya eran por conveniencia. Por conveniencia o por amistad, por lo que sea, o sea, había eso, ¿verdad? Este es el que produce, ¿verdad? Conviene. Sí, pero por ejemplo, hay un caso de un hombre muy rico que es el señor Molina de San Miguel. Cuando hablo de San Miguel, el oriente guatemalteco, que trabaja con el añil, y por ejemplo sus hijos vivían en la casa de Juan Fermín de Aycinena, del marqués de Aycinena, en Guatemala, iban a la Universidad San Carlos de Guatemala. O sea, tampoco es aquella cosa de decir hay una desvinculación total, sino que entre familias pues también habían vínculos, ¿verdad? De conveniencia. Y eso de conveniencia, pero sí, por supuesto. Y de sangre. Y de sangre, o sea, basta leer el maravilloso documento de Marta Casaus, ¿verdad, Pedro? Sí. En donde habla de todas las élites guatemaltecas que están vinculadas con las élites salvadoreñas. Lo que pasa es que unas son provincial y las otras son de la ciudad, ¿verdad? Así de sencillo. Aún yo siempre he pensado, por ejemplo, que cuando se dio lo que llamamos primer grito de independencia, del 5 de noviembre de 1811, que en San Salvador fue un éxito, no en otras partes, porque San Salvador no lo secundaba ni Santana, ni San Miguel, pero el 5 de noviembre, parte de la razón del éxito era que eran nexos de sangre aquí en la ciudad. Es que nunca hemos trabajado nosotros esa parte de la genealogía de hijos naturales, de toda esta familia de hacendados que habían ido formando nexos y que muchos eran aquí en San Salvador. No tengo yo un documento ni nada, pero por lo que uno ha ido conociendo a través de cómo se fueron formando esta familia de criollos, hay muchos nexos con familias que estaban aquí en San Salvador, que eran sus parientes, que eran hijos de gente que habían surgido de las mismas familias. Lo que quiero decir es que había toda una red también de fuera de matrimonio, que creo que fue lo que ayudó en cierta manera en San Salvador al éxito que tuvo. Por eso les preguntaba, porque no es como que tuvieran un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para comunicarse, sino que era cómo sucedía pues eso. Pues sí, es que si uno... En reuniones. Bueno, lo que pasa es que había nexo porque eran ciudades pequeñas, por ejemplo San Salvador.
Herbert, San Salvador, ¿cuánto habrá tenido en 1811? No, creo que no pasaba de los 11,000 habitantes, 10,000, 11,000, lo que puede ser ahora, si una ciudad pequeña como es Opico, más pequeño que Opico. Todo El Salvador de hoy en día, sin Ahuachapán y Sonsonate, para 1807 eran 165,000. Entonces eran pequeñas, Entonces, se conocían, había nexo, lo que mencionaba Herbert, las milicias. Otra cosa, acuérdense ustedes que en ese momento habían alcaldes de la ciudad, 2, que se reelegían anualmente, el primer voto y segundo voto. Pero además los barrios tenían sus propios alcaldes de barrio, y tenían sus alguaciles y tenían su milicia. Entonces había una conexión de gente que se conocía, que se trataba. En fin, no había necesidad la red social era la vida misma en pequeñas comunidades. Los barrios, o sea, era por estratos sociales, por color, por raza, por si eras más español o criollo. Actividad económica. ¿Cómo era la cosa? Eso es interesante porque uno lo piensa en siglo XXI, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estudiando los hechos de 1814, estamos viendo que parece algo interesante, pero José Matías Delgado estaba bautizando a la gente en la Merced, ¿verdad? Aunque su parroquia era, ¿cómo se llama? La parroquia de San Salvador, pero había sufrido un terremoto, el de 1798, me imagino que por eso es que estaba bautizando ahí, pero ahí en la misma iglesia, en la Merced, bautizaba a los mulatos del barrio La Vega y de la Candelaria, lo mismo que a los hijos de los que hoy decimos prócer. Entonces, digamos que esa línea entre ser criollo y mulato, al final el mulato, digamos el ladino también estaba dentro del espacio hispano. Los que estaban un poco en sus comunidades eran los indígenas, ¿verdad? Al sur de San Salvador o los del norte de San Salvador, que son otro tipo de indígenas también, que no son los pueblos originarios de este espacio, sino que son los que vinieron con los españoles en la conquista, ¿verdad? Que también esa es otra historia. Chelitos por allá arriba. Bueno, los chelitos por allá arriba, esa es otra historia, ¿verdad? Ajá. Que también, bueno, si quieres la podemos contar ahí. O sea. Aquí hay varias consultas. Germán Hernández dice, buenos días, ¿y es verdad que hubo próceres que promovieron la anexión a los Estados Unidos? Sí, o sea, pero eso no es que haya habido, es que fue una decisión de San Salvador cuando la guerra con México. Una decisión que fue estratégica realmente, como ya sentían que se venía Guatemala, que estaba a favor del imperio y los mexicanos encima de San Salvador. Entonces fue una estrategia como para, miren, nos van a proteger los norteamericanos, que en esa época era realmente el símbolo de libertad y de desarrollo, ¿verdad? Realmente hubo una declaración de San Salvador, de la Junta Directiva, de la Junta Gobernativa de San Salvador, y cuando los mexicanos, cuando el ejército imperial entra a San Salvador el 9 de febrero de 1824, de 1823, ya las tropas de San Salvador habían tenido que entregarse, entonces sale una delegación prácticamente huyendo con Arce, con Bedoya, con Coronel Castillo, salen a Juan Manuel Rodríguez, huyen hacia Estados Unidos para presentar ese documento en esperanza de que iba a haber un apoyo para no quedar dentro del Imperio Mexicano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya en Estados Unidos se tardan, llegan, y cuando llegan a Washington en septiembre de 1823, ya no existe el Imperio Mexicano, entonces ese documento ni siquiera se presentó, no se presentó jamás, porque solamente al secretario de Estado en ese momento, que era John Quincy Adams, nada más le informan que habían llegado, pero que ya no había objetivo porque el Imperio Mexicano había desistido y ya Centroamérica había reiterado su independencia, había un Congreso constituyente, entonces realmente lo de Estados Unidos, claro, como es ir a pedir el apoyo de la gran potencia que tenemos ahora, en aquel momento significaba otra cosa, pero nunca se llevó a cabo. Fue una
una actitud estratégica realmente, ¿verdad? Ante el temor de México y de Guatemala, de que ya venía sobre... Y realmente la bandera mexicana, no hay que olvidarse que la bandera mexicana estuvo ondeando en San Salvador desde febrero hasta como en mayo. Estuvo ondeando en la Plaza de Armas la bandera mexicana. Éramos parte en ese momento de esa unidad mexicana, pero que ya estaba terminándose por la caída del imperio, porque los mismos mexicanos habían comprendido que no podía hacer aquello y que había que convocar un congreso constituyente para que Centroamérica decidiera su propio destino. Okay, Mauricio. ¿Y ese es el famoso plan de Iguala? No, el plan de Iguala es el plan de Iturbide, de Agustín de Iturbide, el plan para realizar la independencia de México, el plan de Iguala, que incluía ciertas cosas que otros no estaban de acuerdo, pero el plan de Iguala ya es para la independencia directamente de México. Sí. Entonces, la independencia de Centroamérica es prácticamente unirse al plan de Iguala en ese momento. Ok, Mauricio Barriere dice... Muy buenos días, mis próceres, amigos, Diana Verónica y Tony. Pregúntenle al invitado si qué onda con mi tatarabuelo Pedro Barriere. ¡Salud! ¿Pedro Barriere? Bueno, Pedro Barriere fue el último de nuestros intendentes, que le tocó aceptar la independencia y todo. Mire, a Barriere yo tengo una opinión muy personal. Aquí nos hemos acostumbrado a ver a Barriere de menos. Barriere de menos porque lo ninguneamos porque aquí no, Mauricio. porque San Salvador declara su independencia, su propia San Salvador, no estoy hablando de El Salvador, no existe. Cuando llega el documento del Acta de Independencia de Guatemala a San Salvador, el 21 de septiembre de 1821, San Salvador jura su propia independencia, y jura unirse al Imperio Mexicano. Nuestra declaración de San Salvador es de tipo monárquico. Nos estamos uniendo a la monarquía americana. Y luego, claro, Pedro Barriere es el que promueve todo aquello con un grupo grande, porque cuando uno ve a la gente que estaba con Barriere, no son 2 o 3, estaba Rossi, estaba el otro, pero había el grupo subversivo, digamos, que era el que llamamos de los próceres. Estaba Arce Rodríguez, estaba José Matías Delgado y todos ellos, que era el grupo subversivo liberal, que se oponen. Entonces Barriere se opone a ellos y prácticamente los manda presos a Guatemala, lo cual... entonces todo eso a Barriere en nuestra historia lo hemos visto de menos. Y yo tengo una opinión de que era un tipo muy inteligente y que no le quedó más que aceptar lo que supuesto le obligaba, que era oponerse a una actitud subversiva de cierto grupo y aceptar lo que estaba sucediendo en Guatemala del antiguo capitán general, que ahora era jefe político. Entonces, yo creo que hay que entender y ponernos en los zapatos. En los zapatos de Barriere, por supuesto. Porque lo que conocían eran imperios, pues monarquías. Decidir el futuro, o sea, ser independientes no era... Yo creo que hasta... Entiendo yo que a José de San Martín, Simón Bolívar y toda esta gente en algún momento se les cruzó por la cabeza. Inclusive José de San Martín claramente que era en favor de una monarquía en América. Bolívar no, pero José de San Martín era absolutamente monárquico él. Pero era lo que ellos conocían. Es que es lo que se conocía y que venirnos a hablar nosotros de una república porque Estados Unidos, porque Francia y todo eso, lo que pasa es que lo que nos da es un poco de temor, ¿verdad? Temor. Estamos acostumbrados a la monarquía, a ser una persona o una monarquía ya constitucional, pero estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? No a esas cosas modernas. Los modelos eran totalmente diferentes y nuevos. Ahora hay algo que nunca se ha trabajado aquí, porque no hay suficiente documento, que es la influencia del pensamiento de la masonería en esos momentos, ¿verdad? Para mí era brillante todo aquel mundo de la masonería y cómo influyó en el surgimiento de la República, pero no conocemos bien. Por ejemplo, esa visita de Arce, de Rodríguez y otros a Estados Unidos y que luego se quedan varios meses en México, nunca se ha trabajado cuáles fueron sus nexos con la masonería en México, que ya estaba bastante. O sea, Benito Juárez.
Pero no, mucho antes. Hay más comentarios. Hay muchos comentarios. Sí. Buenos días, excelente charla, nos dice Jorge desde Boston. Estoy entendiendo la clase de hoy. El Salvador, antes de la independencia de España, estaba conformada entonces por dos principales departamentos. Departamentos, Sonsonate y San Salvador, pero no eran departamentos. Una era intendencia, la otra era alcaldía mayor. Alcaldía mayor. Son diferentes rango, no eran departamentos, ¿verdad? Pero eran parte del oriente guatemalteco, eso sí, ¿verdad? A diferencia de los otros como Comayagua, como Tegucigalpa, como León, como Granada, ¿verdad? Nosotros existía una diferencia. Había un nexo ahí. Sí, incluso no solo en la parte política, sino que en la parte del obispado. Nosotros pertenecíamos al obispado de Guatemala y esa era otra de las cosas conflictivas para los sansalvadoreños. O sea, tenían todo para tener una autonomía, pero también lo necesitaban en una autonomía religiosa en el sentido de tener un obispado. De tener un obispo, cabal. Primero se independizó de Guatemala, luego vino la independencia de Centroamérica. Ahora entiendo, dice, por qué en Metapan a las charamuscas les dicen topollillos. Es que en Guate así les dicen, entiendo yo. Aprovechando, quisiera preguntar, ¿cuál era la moneda o cómo se pagaba por esos años? Porque mi papá me cuenta que el trabajo en una hacienda en San Miguel, él les pagaba con una moneda que ellos mismos hacían. Solo se utilizaba dentro de la misma hacienda. Fuera de ella ya no tenía ningún valor comercial. Sí, bueno, eso es posterior, ¿verdad? Es posterior, ya es después 1800, de 1870, 60 en adelante. Aún en el siglo XX, en muchas, más fichas, que todo, las fichas de finca o de hacienda, ¿verdad? Que solo era un negocio al interior de la hacienda, ¿verdad? Porque era para que compraran en la tienda de los propietarios de la misma hacienda. Exacto, entonces eso lo que pagaban quedaba allí mismo. Exacto, ¿verdad? ¿Dónde ha visto usted eso? Felicitaciones y saludos de Oscar Durán a los doctores Escalante y Erquicia. ¿Es cierto que para 1811 fue la intolerancia del arzobispado Casaus y Torres uno de los desencadenantes de los eventos del 5 de noviembre de 1811? Pedro, usted allí es el tipo. Siempre la iglesia, por supuesto, acuérdense que estábamos en un estado confesional. No es que la iglesia tenga intervención, sino que el Estado está formado por sobre una base religiosa prácticamente. Entonces la iglesia tenía mucho que ver con nosotros, pero en esto siempre la gente se pregunta y comenta por qué muchos de los próceres, de lo que hemos llamado próceres, eran curas. ¿Por qué tanto cura? Hay que recordar que había un alto clero y un clero bajo, en cierta manera, un clero provinciano. Otra cosa, también hay que recordar de que en ese momento entrar en religión no era tanto, muchas veces no era nada de una vocación religiosa íntima y personal, era sencillamente acceder a la educación. Por eso va a encontrar uno en la historia española y en la historia europea y en la nuestra, la cantidad de gente que eran funcionarios, al mismo tiempo tenían algún grado de algún grado de participación en una orden religiosa. Era porque era gente en ese momento que carencia de universidades, solamente en Guatemala, por ejemplo, carencia de estudio. Entonces, gente que quería estudiar se metía en religión para tener acceso al estudio. O sea, si uno quería a la educación. Tener educación, o se hacía cura o se metía a la milicia. Pues sí, o te ibas a Guatemala, a la Universidad de San Carlos, a la Universidad Pontificia de Guatemala, pero también no cualquiera podía acceder a eso. Entonces, pues resulta que había un clero provinciano que además de la parte religiosa, pues había una parte de educación y que estaban en otra cosa. Era el conducto a través del cual te podías educar. Así es. Sí. Y otra cosa, lo que Herbert lo mencionó, hay una constante que aparece más o menos, yo no sé cuándo aparece ya el deseo a principios del 18, el deseo de San Salvador, de nuestra ciudad, de tener un obispado, el deseo. Porque el obispado significaba darle a una ciudad, a una región, un nivel superior.
daba estatus. Le daba estatus. Le daba acceso al arte, por ejemplo. Los obispados, las sedes de obispados son los que tenían grandes iglesias, obra religiosa, bibliotecas y todo eso. Pero si no había un obispado, la situación era diferente. Y aquí en ese momento, en Centroamérica, obispados solamente había en Santiago de Guatemala, en Ciudad Real de Chiapas, en Comayagua y en León de Nicaragua, que eran las favorecidas. Entonces San Salvador, por su grado de desarrollo, por la riqueza de la tinta añil, siempre quiso tener un obispado, y Guatemala no siempre trataba. Como estábamos bien cerca de Guatemala. Sí, pero éramos Guatemala. Éramos Guatemala, eso es lo que tenemos que entender. Entonces nosotros éramos el arzobispado de Guatemala. Sí. Nosotros éramos parte. San Salvador quería su obispado, con lo cual hubiera venido una separación nuestra en asuntos religiosos de Guatemala. Y algo muy importante es que los diezmos de la parte hoy salvadoreña eran indispensables para el arzobispado de Guatemala. Diezmos que se pagaban en tinta añil, los productores, los hacendados, y eso era plata. Era dinero. Entonces, como yo digo, uno va a Guatemala y dice, qué linda la catedral, la antigua Guatemala, la belleza de la... Pues miren, señores, lo pagábamos nosotros, los ricos de pueblo. Somos los ricos de pueblo de San Salvador los que pagábamos tanta belleza en Guatemala, porque la iglesia tenía. Y la misma iglesia, lo que mencionaba Herbert, la misma iglesia comerciaba su tinta añil. Hay casos, por ejemplo, de administradores que fueron procesados por corrupción, por utilizar todo ese dinero en beneficio propio que daba la comercialización de los diezmos de tinta añil, porque bueno, la iglesia guatemalteca, ¿qué iba a hacer con la cantidad de diezmos en añil que le llegaban? Sencillamente comercializarlos a través de las redes de comercio que se habían instalado. Hay un libro espectacular que es del colega Carcache de Guatemala, que él dice que el barroco guatemalteco, o sea, el arte barroco guatemalteco de las iglesias, de la imaginería, de esto y tal, no hubiera podido ser sin los dineros del añil, ¿verdad? O sea, era tanto, por supuesto, era tanto el excedente que podés tener el arte y esto y lo otro. Había para. Cuando hay una sociedad donde podés expresar en sus artes plásticas, en su arquitectura, esto y demás, es porque tiene en realidad los fondos para hacerlo. Entonces, como dice Pedro, cada vez que vamos a la antigua Guatemala o a la nueva Guatemala de la Asunción, vemos allí relegado también esa parte de esa gran cantidad de diezmos que se daban de cada uno de los curatos de ese San Salvador. Voy a Guate me puedo sentir dueña ya. Pues. Yo no sé si tanto dueña, pero por lo menos algo. Bueno, yo contribuí a eso. Y en la nueva Guatemala, en la Asunción, que es la ciudad de Guatemala hoy en día, lo importante fue el hierro de Metapán, o sea, el hierro de Metapán. Vaya, Tony el hierro que se producía en Metapán fue el que construyó prácticamente la ciudad, ¿verdad? Que es el hierro de la tierra, que es otro elemento que casi no se habla. En medio de todos estos intereses económicos, de aspiraciones incluso del obispado y todo esto que han mencionado, en estas gestas de independencia o de convertirnos en lo que terminamos siendo, se mandaban a matar y se metían presos es decir, fue peligroso para esta gente buscar estas aspiraciones de un nuevo orden. Sí, porque es que todo esto era un estado, había una organización, ¿cómo dijera? Había unas normas de estado colonial, digamos, ¿verdad? En que había que cumplir las leyes. Y entonces estábamos regidos por las leyes españolas y por las leyes que nos habían dado a nosotros como parte como provincias en América. Entonces había todo un corpus legal que había que respetar, y por eso las autoridades podían meter preso a quien anduviera con estas cosas o disturbando la tranquilidad pública. Entonces habían normas, o sea, no era una región a que se podía
que se podía hacer lo que uno quería, no que había normas que cumplir. Y en San Salvador, pues por supuesto. Sí, además no había un marco legal de derechos humanos como hoy lo entendés, o sea, era otro tipo, o sea, no solo meterte a la cárcel, sino que darte otro tipo de castigo, ¿verdad? Como era en la época del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, lo que nosotros conocemos de los derechos humanos ya es casi el siglo XX, ¿verdad? Sí, eso es O sea, que tenés derechos como por ejemplo, si sos un preso, tenés derechos en algunas sociedades. Allá, en aquella época, ¿no? Bueno, mira, aquí hay más comentarios. Juan Carlos Rosendo Amaya, muy buena entrevista, dice Fidel Eguizábal, excelente cátedra. Es que cabal lo que ustedes están dando es cátedra, señores. Germán Hernández dice, ¿y el municipio de Mexicanos? ¿Por qué se llama? ¿Tiene que ver por los mexicanos? Pedro, por favor, su tema favorito es los tlaxcaltecas. Es que retrocediendo en la época de la conquista, en la época de Alvarado, porque fue el que le gustaba esto, la conquista española o la invasión, como dicen algunos, que no me gusta esa palabra, ¿no? Que prefiero siempre quedarme con la tradicional de conquista, es que no son solo los españoles los que lo hicieron, sino que el grupito español era pequeño, y quienes hicieron esta guerra de conquista son los indígenas auxiliares que colaboraban con los españoles, y en ellos venían un gran número de indígenas tlaxcaltecas y mexicas, ¿verdad? Mexicas que venían de Xochimilco, de la parte de México, y muchos de ellos Alvarado los estableció cuando iban fundando ciudades. Entonces así fue cuando fundaron San Salvador, primero allá en Ciudad Vieja. Le dieron un grupo indígena Ciudad Vieja, camino a Xochipilco. Exactamente. Le establecen un barrio donde van a habitar los indígenas de conquistadores, como le llaman también, que eran tlaxcaltecas y mexicas. Y ese es el primer barrio mexicano, barrio de los mexicanos, le mencionan en los documentos, donde están asentados estos indígenas que vinieron a colaborar en la conquista. Y cuando Ciudad Vieja se traslada al Valle de la Ceruate, como le llamamos aquí, pues establecen su propio barrio de los mexicanos. Se lo comentaba Herbert, porque creo que fue el mes pasado que en México estaban conmemorando los 500 años de la conquista, la caída de Tenochtitlan. Sí. Y entonces lo que decía y logré aprender es que los españoles eran poquitos los que venían. Sí, pero de ahí era un montón no, eran convencidos, Tony. Sí. Era un montón de los evangelizados. De otras, ¿qué serían? De otras etnias. Es que realmente que le cayeron también. Encima. Por ejemplo, cuando uno lee la llegada de Pedro Alvarado aquí en junio del 1524, el grupo español es pequeño, pero viene luego con no sé cuántos, 5,000 aliados. O sea que ellos también son parte de la guerra. Mexicas y cachiqueles. Entonces el lío de la conquista en América, olvidémonos que solamente son españoles, son los odios entre las diferentes etnias que aprovechaban para vengarse, para sojuzgarse uno a los otros, o sea, para quitarse el dominio. Por ejemplo, en México el dominio azteca era terrible sobre Tlaxcala, y cuando Tlaxcala apoya a los españoles es para quitarse esa dominación de los mismos aztecas. ¿Han visto cuando hay unión de muchas diferencias para erradicar un mal? Uh-huh. Bueno, eso pasó con los españoles y los tlaxcaltecas, ¿sí? ¿Verdad? Y otra cosa importante que también decía Pedro, no solo sucede en San Salvador, sino que San Miguel también tenía su barrio de mexicanos, el primer San Miguel, y por supuesto Sonsonate. Sonsonate también. Tenía también su barrio de mexicanos. Y en Guatemala, en la primitiva Guatemala, la primera, Almolonga, que tiene, ahora lo que uno le enseñan en Guatemala, en Almolonga, es el barrio mexicano de Guatemala. Entonces, en el 16, lo que se iba fundando de importante, le ponían un destacamento de estos indígenas aliados mexicanos, y de ahí viene el nombre, y nuestro mexicano de San Salvador, de ahí viene. Se daban a respetar. Excelente ponencia, dice el número 5980, buena charla. Yo todavía llegué a conocer unos cuantos ricos de pueblo, dice, un número del extranjero. Me la perdí por conflicto de agenda. Publiquen la entrevista, por favor, si ahí queda. La entrevista queda en nuestro muro de Facebook, y nos vamos a quedar hasta aquí, porque son en punto las 9 de la mañana. Pedro Escalante Arce y Herbert Urquiza vuelven mañana
vuelven mañana, porque mañana, bueno, no sé qué tan ordenados estuvimos hoy. Te desordenaste. Sí. No, pero hablamos de todo. Sí. Dice, mañana el tema es movimientos insurgentes previos a 1821. Ya estábamos hablando de eso. Pero vamos a tratar mucho de encauzarnos mañana. Okay. Sí, Bueno, voy a muchas plantear esta pregunta. Las provincias de Centroamérica solo emularon el movimiento independentista de México. No escucho nada sobre la emancipación de los indígenas, es decir, eran puros intereses económicos de los criollos. Bueno, mañana. Manden sus preguntas y con mucho gusto Sí, mañana sí, las sí, contestamos, sí. ¿les parece? Sí. Ahí está, dice Rubén Figueroa, mi abuelo, nacido en 1915, Ajá. me contaba que mexicano se llamó así porque hasta ahí llegaron con la conquista. No. Pero Se ha dado varias explicaciones de que porque ahí llegó el imperio mexicano en época de la independencia, pero no, los documentos del siglo XVI es el barrio de los mexicanos, ahí está el barrio de los mexicanos. Que también incluye lo que hoy es Ciudad Delgado, También, ¿verdad? también, Los Apulhuaca, sí. los Santiago Texicales, ¿verdad? De Texincal, ajá, Texincal, sí. No, eran varios lugares con auxiliares, ¿verdad? Sí. Aculhuaca, supuestamente Acolhuas. Los indígenas Acolhuas exacto. estaban especialmente ahí. bueno, esto continuará. Esto continuará mañana. De paso, pues desde ya les hacemos entrega. Este es un café que viene del volcán Lamatepec, allá en el occidente del país, ¿verdad? Que era el oriente de Guatemala, que ya dijeron ustedes. ¿Sí? Ajá. Para antes de 1821 y todavía para 1821 era Guatemala. Es que, por ejemplo, antes que se fundara el obispado de San Salvador, el arzobispado de Guatemala, llegaba hasta Conchagua. Conchagua era la última parroquia guatemalteca. Conchagua. La Unión. En la Unión. Desde Retaleu hasta la Unión. Éramos guatemaltecos. Sí. Señores, muchísimas gracias. Bueno, les decíamos, el café oficial de Diana Verónica y Tony es Aviva Café, café que viene de la zona occidental del país. Esperamos que lo disfruten, así como lo estamos disfrutando en esta cabina. Y también, Tony, ya vinieron los desayunos. Ya vino el desayuno de San Martín, que, bueno, tienen una cantidad de belleza de productos, unas tazas. Miren, las tazas conmemorativas al Bicentenario, qué cosa más bella. ¿Queremos tazas? Sí. Es cierto, ¿verdad? Tiene toda la razón. Pero por supuesto. Bueno, esto vino gracias a San Martín, que tiene todos estos productos que ya hablamos, y los platillos también, que son parte de nuestra historia y nuestra gastronomía. El pan con chumpe, los tamalitos, las enchiladas, tamalitos de elote, atol de elote, todo eso estará como parte del menú de San Martín hasta el mes de octubre. Que somos hombres de maíz, ¿verdad? Así es. La cultura del maíz. La cultura del maíz, sí. totalmente. Bueno, y esto vino gracias a Línea Rosa, un transporte integral y exclusivo para mujeres, conducido por mujeres altamente capacitadas. Contáctelas al 2207-2132 y al 6200-4491. Mañana vuelven Pedro Escalante Arce y Herbert Erquicia con más sobre nuestra independencia y el bicentenario de la independencia. El bicentenario, que es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Pero mira, es que a medida que vamos platicando vamos descubriendo nuevas cosas. No es tan cierto eso, ¿verdad? 9:03, pausa.